Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Qué bueno saber que quizá estos devocionales te puedan estar ayudando a ser constantes, a permanecer cada día postrados al Señor. Buscar de Dios no es algo que nosotros hacemos puntualmente, no es algo que hacemos cuando nos acordamos o como hacen algunos, cuando están en apuros. No, buscar de Dios es algo cotidiano, es algo que tenemos que hacer todos los días. Incluso el apóstol Pablo nos enseña en una de sus cartas que nosotros tenemos que orar sin cesar. Tenemos que tener una comunión continua en el Señor. Y algunas personas me han dicho que estos devocionales, pues lo que le están ayudando no solamente es a entender mejor la palabra del Señor, sino también a ser constantes en la palabra del Señor, en su búsqueda de Dios. Nos vamos a ir hasta el capítulo 18, versículo 3 del Evangelio de Mateo, que nos dice así la palabra del Señor. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Te voy a poner rápidamente en contexto. Mira, los discípulos se habían acercado a nuestro Señor, a Jesús, para preguntarle que quién iba a ser la persona más importante, que quién iba a ser el importante en el reino de los cielos. Y Jesús, antes de contestar, hizo algo muy curioso, que ya lo vimos en el versículo anterior, donde vemos que Jesús lo que hace es llamar a un niño y colocarlo en medio de los discípulos. Y ahora Mateo, en este tercer versículo, nos va a dar la respuesta hablada de Jesús, y él dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor dice que si no hay una transformación en nuestro interior para asemejarnos a un niño, entonces no vamos a poder alcanzar el cielo. Ahora bien, nosotros tenemos que ser sabios a la hora de interpretar este pasaje y entender que Jesús se está refiriendo a ciertas actitudes o cualidades que tienen los niños. Bueno, Pablo mismo enseña cuando escribe su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 13 y en el versículo 11, que cuando él era un niño, entonces hablaba, pensaba y juzgaba como un niño. Pero claro, una vez creció, se convirtió en un hombre, tuvo que dejar lo que era de niño. Ahora bien, esos dos versículos de Jesús y de Pablo no son contradictorios, ni muchísimo menos, sino que nos enseñan las cosas de niño que nosotros tenemos que dejar, tenemos que apartar, pero también las cosas de niño que nosotros tenemos que mantener en nuestra vida. Pablo dice que hay que dejar de hablar como niños, de pensar como niños y de juzgar como niños. Y el motivo es porque la Biblia nos llama siempre a la madurez constante, al crecimiento, al avance, al progreso. Pero claro, resulta que puede pasar que en ese caminar, en ese progreso, perdamos ciertas cualidades de niños. El lunes pasado, el martes, hablé de algunas de las cualidades, como por ejemplo la dependencia que los niños tienen hacia los padres. Un niño no es una persona, un ser independiente, sino que depende 100% de sus padres para todo. Y así deberíamos de ser nosotros para con Dios, dependientes de nuestro Padre Celestial. También hablábamos de que los niños no son orgullosos, los niños no son altivos, ellos son humildes, ellos no tienen problema en perdonar. Bueno, yo creo que todos sabemos que un niño en un parque, por ejemplo, discute con otro niño, pero ¿qué sucede? Que a los 5 segundos están nuevamente jugando juntos sin ningún tipo de rencor el uno hacia el otro. Y otra cualidad que resaltábamos de los niños es su capacidad de creer absolutamente todo lo que el padre les dice. Bueno, podríamos hablar quizá de unas cuantas cualidades más. Por ejemplo, la cualidad de la confianza, la capacidad de asombrarse que tiene un niño es algo tremendo, la creatividad, la total despreocupación del futuro, del día de mañana, y un sinfín de cualidades más. Por eso considero muy importante este pasaje de Jesús, cuando nos hace un llamado a volvernos y hacernos como niños. Atentos a estos dos verbos, por favor, que son clave: volver
y hacerse. Volver nos habla de girar, de cambiar de dirección. Quizá por algún motivo en nuestra vida, nuestro caminar nos ha guiado hacia el orgullo, hacia la soberbia, hacia la falta de perdón, o hacia cuántas cosas, qué sé yo, ¿no? Pero el Señor nos hace un llamado a volver atrás, a cambiar de dirección. Hay un versículo muy interesante, y por cierto, muy conocido, que se encuentra en el libro del Apocalipsis, allí en el capítulo 2, y en los versículos 4 y 5, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que tiene contra ella que han dejado su primer amor. Y el Señor les da el problema, pero también la solución. Y dice que para volver a ese primer amor, les dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que Jesús aquí está hablando, de volver, de girar de dirección. Primero tenemos que saber dónde fue que caímos, cuándo fue que nosotros empezamos a caminar en una dirección equivocada, para que entonces podamos volver a hacer las primeras obras, que podamos volvernos como niños. Y luego Jesús dice una segunda cosa, que es que tenemos que hacernos como niños, para que entonces podamos entrar en el reino de los cielos. Hacernos como niños nos habla de un proceso constante. Porque no se trata simplemente de volver a tener las cualidades de los niños, sino que tenemos que permanecer en esas cualidades. No se trata simplemente de perdonar una vez, sino de perdonar constantemente. Te confieso algo, mira. A mí siempre me ha llamado algo la atención, y es el hecho de que escucho a muchas personas contar su testimonio, contar ese momento crucial, ese momento clave en el que conocieron a Jesús, y cuentan cosas poderosas, como por ejemplo, qué sé yo, a poner un ejemplo, pudieron perdonar a un familiar que llevaban años sin hablarse, o que quizá pudieron restaurar su matrimonio, estaba totalmente destrozado, pero una vez conocieron a Jesús lo restauraron, o que lograron dejar algún tipo de vicio, de atadura, de pecado que les tenía totalmente esclavizado, o cosas semejantes, ¿verdad? Pero sin embargo, con el pasar del tiempo, ya no son capaces de perdonar. Se han convertido en cristianos orgullosos, en cristianos altivos. O con el pasar del tiempo han vuelto a caer en errores dentro de su matrimonio, y entonces les ha llevado nuevamente a tener problemas matrimoniales. O quizá otra vez han vuelto a enredarse en cosas de este mundo, ataduras, vicios o cualquier cosa. Y creo que es aquí lo que está apuntando Jesús. No se trata de cambiar de dirección una sola vez. No se trata de volver a ser como niños, sino que el trabajo más importante es hacernos como niños. Es lograr mantener siempre esa actitud o cualidad que los niños tienen. Recuerda, volverse como niños implica un cambio en nuestra vida, pero hacernos como niños nos indica una actitud constante y duradera en nuestra vida. Espero que puedas entender con claridad este mensaje, o que yo lo haya podido explicar con claridad. Porque no es un consejo cualquiera que aquí se nos esté dando, ojo, sino que esto es un requisito para poder entrar en el reino de los cielos. Así que por favor, en esta mañana, examina tu corazón. Analiza cómo está tu vida delante de Dios. Y si ves que has perdido a lo mejor alguna de estas cualidades que tienen los niños y que hemos nombrado en este devocional, sería una muy buena oportunidad para que puedas orar a Dios y que vuelvas y te hagas como un niño. Y así puedas asegurarte tu entrada en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has guardado, nos has bendecido, Señor. Gracias por tanto que tú haces por nosotros, aún sin merecerlo. Pero tu gracia nos llena, nos colma de bendiciones. Señor, en esta mañana nos presentamos como cada día delante de ti para que puedas bendecirnos, para que tu bendición nos alcance en este día, Señor. Ayúdanos a imitarte a ti. Ayúdanos en nuestra vida, en nuestra santidad, Señor, para que podamos ser un reflejo de tu amor hacia los demás. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes
a volver y a ser como niños, Señor. Que tengamos esas cualidades, mi Dios, que a ti te agradan, que podamos cuidar de nuestro corazón, que no haya raíces de amargura, que no haya resentimiento, que no haya falta de perdón, sino que seamos como niños, Señor. Gracias te doy porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Todo esto, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.